Esto pasó hace unos meses. Yo estaba en mi apartamento, un lugar pequeño y silencioso en el centro de la ciudad. Era un lunes por la noche y estaba trabajando en un proyecto que tenía que entregar pronto. No soy un experto en sociabilidad, así que vivir solo me pareció lo mejor para concentrarme. De la calle llegaba el ruido constante de los coches y la vida nocturna, pero dentro todo era tranquilidad. Esa noche, mientras tecleaba, algo extraño comenzó. Al principio pensé que eran mis pensamientos, el cansancio hablando. Pero las voces, esos murmullos empezaron a tomar forma. Javier, decían. Me detuve. Pensé que tal vez era el eco de mi propia mente. No sé cuánto tiempo pasó, pero esas palabras se repitieron, cada vez más claras, como si alguien estuviera justo detrás de la puerta, esperando a ser escuchado. El día siguiente, cansado y confundido, decidí ignorar lo sucedido. Pero los murmullos volvieron, cada noche, más intensos. Mencionaban cosas que no entendía cómo podían saber. Era como si me observaran, catalogando mis hábitos. Mi corazón latía más rápido cada vez que escuchaba mi nombre. De verdad me sentía incómodo. Una noche, vi una sombra moverse en el pasillo. Me paralicé en mi silla. No estaba seguro si era la luz de la computadora jugando trucos. Me levanté lentamente, sintiendo un frío en los brazos. Miré por la mirilla de la puerta, y para mi sorpresa, vi una mancha oscura. La sombra desapareció tan rápido como apareció. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Dudé de si todo esto era real o solo un producto de mi imaginación. Cada noche, sentía que algo seguía con atención mis movimientos, esperando a desvelar lo desconocido. Yo seguía trabajando, pero con el miedo creciendo dentro de mí, cada sonido me hacía saltar. Las voces se fortalecían. La ansiedad invadía mi mente. Una noche, decidí que ya era suficiente. Abrí la puerta de golpe. La oscuridad del pasillo parecía absorber la luz de mi apartamento. ¿Quién está ahí?, grité. No hubo respuesta. Solo el murmullo, ahora más cercano. Entonces escuché esa voz de nuevo. ¿Por qué no respondes? Me volví mirando hacia atrás, deseando que todo esto fuera un mal sueño. No había nadie. Era como si el aire estuviera pesado y lleno de secretos. Sentí que mis piernas temblaban. Pasaron los días y las noches se hicieron infinitas. Decidí no trabajar más en la noche, pero la inquietud seguía presente. Aún así, cada vez que cerraba los ojos, me despertaba al ruido de susurros. Javier. Ahora me seguían incluso en mis sueños. Me levantaba sudando, buscando el origen de esas voces, siempre sin éxito. Una noche antes de que el cansancio me venciera, escuché una última vez el eco de mi nombre. Era claro, resonaba en mis oídos. Miré alrededor. Sentí el frío de la soledad apretando mi pecho. Esa noche, finalmente entendí que la oscuridad ya había invadido mi mente. No podía escapar de esos murmullos que me llamaban. Sin embargo, nunca supe de dónde venían. Y esa pregunta es la que me seguirá por siempre. Capítulo 2. 3 a.m. en casa, una visita extraña y las voces que nunca olvidaré. Una semana después de todo lo que había pasado, el miedo se había vuelto mi compañero constante. Ya no podía diferenciar entre la vigilia y el sueño. Tomé la decisión de colocar un viejo colchón en el suelo de la sala. Quizás, si dormía con las luces encendidas, esas voces se irían. Pero, por supuesto, no fue así. Esa noche, un fuerte golpe en la puerta me despertó de golpe. El sonido resonó en mi cabeza, como un eco que atravesaba cada rincón de mi mente. ¿Quién es?, grité, mi voz temblando. El silencio que siguió era pesado, como si la oscuridad hubiera absorbido cada sonido. Después de un momento, decidí que probablemente era el viento, o tal vez un vecino. Pero de alguna manera sabía que era diferente. La oscuridad parecía moverse con vida propia, como si algo estuviera esperando a que abriera esa puerta. Así que volví a acostarme, forzándome a cerrar los ojos. Unos minutos más tarde, el murmullo empezó de nuevo,
suave al principio, como un susurro en el fondo de mi mente, pero esta vez no se mantenía en el mismo tono. Javier. Llamaron, pero no era solo mi nombre. Era una voz familiar, una que no escuchaba desde hacía años. Era la voz de Elena, mi hermana. Mi corazón se detuvo. No puede ser, murmuré para mí mismo. Elena había estado desaparecida durante años, y su mezcla de risas y llantos aún reverberaba en mis recuerdos. Era como si, a través de la tristeza, ella estuviera contigo de nuevo. Pero entonces la voz siguió, resonando en la penumbra. Déjame en paz, Javier. No puedes escapar. Salté de la cama, mis pies descalzos tocando el frío suelo. El golpe en la puerta había regresado, esta vez más fuerte. Sin pensarlo, lo abrí de un tirón. Allá afuera, el pasillo estaba vacío. La luz de los focos apenas iluminaba la oscuridad. Frustrado y aterrorizado, volví a mi apartamento y cerré la puerta con fuerza. No podía dejar de pensar en lo que había escuchado. La voz de Elena. ¿Era posible que su espíritu estuviera aquí, atrapado conmigo en este lugar? Comencé a temblar al recordar aquella tarde en la que la había perdido. Las malas decisiones que pudieron haber cambiado todo se repetían en mi mente, como un bucle eterno. Sentí la necesidad de salir, de al menos escapar de ese susurro de la culpa. Tomé mi abrigo, decidí caminar por el bloque, ir a un café cercano que solía visitar. Tal vez el aire fresco podría despejar mi mente. Y así, salí a la noche. El viento soplaba helado, y mientras caminaba, noté que la calle estaba más vacía de lo habitual. Las luces de los edificios parpadeaban, pero la sensación de incertidumbre me seguía. Tal vez no debería haber salido. Al dar la vuelta en la esquina, un escalofrío me recorrió. Una sombra se deslizaba detrás de un contenedor de basura, y el murmullo se hizo más fuerte, más insistente. Javier, espera. No podía ser solo mi mente. Miré hacia atrás, pero no había nada. Nadie. El miedo apretaba mi pecho como un abrazo mortal. Así que, decidido a no dejarme abrumar, di un paso hacia adelante. Pero justo en ese momento, algo captó mi atención, y detuve mi marcha. Desde la lejanía, en la oscuridad, vi una figura entre las sombras. Era alguien, o algo que parecía observarme. Bajé la mirada. La sombra se movía. ¿Quién está ahí?, grité, volviendo a sentir ese frío que me recorrió antes. Pero no hubo respuesta. Al dar un paso más cerca, mis ojos se ajustaron y reconocí esa silueta. Y ahí fue cuando lo vi. Algo tan familiar como aterrador. Era alguien que nunca había querido volver a encontrar. Continué sintiendo esos murmullos en mi mente. La noche estaba lejos de terminar, y todavía tenía preguntas a las que enfrentar. Capítulo 3. La sombra del pasado. La figura se acercaba lentamente, cada paso resonando con un eco sordo en mi cabeza. Mi pulso latía en mis oídos. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y todo lo que existía era esa sombra frente a mí. De pronto, el aire se volvió pesado. ¿Elena? Fue lo primero que cruzó por mi mente. Pero eso no podía ser. La forma frente a mí tenía características que no podía ignorar. Era un hombre, con una chaqueta desgastada y un sombrero que le daba un aire fantasmagórico. Recordaba su rostro, aunque no quería hacerlo. Era Carlos, un viejo amigo de la familia, con quien había compartido risas y, más tarde, dolor. Javier, murmuró, su voz rasposa atravesando la brisa nocturna. No me olvides. Sentí un nudo en la garganta. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que lo vi, desde el accidente que nos separó a todos para siempre. ¿Qué haces aquí?, balbuceé, incapaz de quitarme la sensación de que las sombras que me rodeaban absorbían la luz. Vine a buscarte, respondió, inclinando la cabeza hacia un lado, dándome la impresión de que él también lidió con los fantasmas de su pasado. Tú y yo tenemos cosas que resolver. Un escalofrío recorrió mi espalda. Las voces en mi mente se hicieron más insistentes. Javier, escucha.
Recordé cómo en su momento me había prometido proteger a Elena, a pesar de que no pude cumplir con esa promesa. Mi pecho se sintió apretado, como si el aire mismo se negara a entrar. No necesito nada de esto, dije, intentando romper el vínculo que parecía formarse entre nosotros. No puedo pensar en ti ahora. Pero Carlos avanzó, acercándose más con una intensidad inquietante. No puedes escapar de lo que has hecho. Ella no ha encontrado paz. Sus palabras flotaban en el aire, llenas de un peso que no podía ignorar. Dudé. La culpa se arremolinaba dentro de mí. ¿Tenía razón? ¿Era su espíritu el que causaba mi tormento? Había tantas preguntas sin respuesta. Pero no podía quedarme ahí, atrapado con ese tipo que había visto desaparecer en aquel trágico momento. Sin pensarlo, di un paso atrás, pero tropecé con el borde de la acera y caí al suelo. Miré hacia arriba, y el miedo se intensificó. Carlos se había acercado más, su sombra proyectándose sobre mí como un manto oscuro. Javier, no puedes huir de mí. O de ella, susurró, su rostro iluminado por la tenue luz de una farola. Tu pasado no se va a olvidar tan fácilmente. Me levanté de un salto, el impulso del terror empujándome a correr. La calle era un laberinto de luz y oscuridad mientras atravesaba el camino, buscando la seguridad de mi apartamento. Pero el murmullo era constante, incesante, y los ecos de mi mente no hacían más que aumentar el pánico. Sin embargo, no detenerme no era una opción. En ese momento, la idea de enfrentar mis demonios era más atractiva que huir de ellos. Así que seguí, dejando que la adrenalina guiara mis pasos, aun cuando el susurro de Elena se alzaba en el viento. ¿Por qué no me dejas en paz, Javier? Al doblar la esquina vi un lugar iluminado. El café estaba abierto. Mi corazón latía con fuerza mientras empujaba la puerta y entraba. Había pocos clientes. Un par de miradas curiosas se dirigieron a mí. Pero lo que más me preocupó era la soledad que se sentía a mi alrededor. Cuando llegué a la barra, el barista me miró. ¿Estás bien?, preguntó, notando la palidez en mi rostro. No estoy seguro, respondí, buscando una respuesta que no tenía. Pero en ese instante, una mirada familiar me hizo girar lentamente. Ahí estaba otra vez, la sombra de lo que había perdido, tan real como el frío que me acorralaba. ¿Era una coincidencia? ¿O estaba pasando algo mucho más oscuro de lo que podía comprender? Había más de lo que sabía, y sabía que si no enfrentaba mis miedos de una vez por todas, no encontraría la paz que tanto anhelaba. La noche apenas comenzaba, y mis demonios estaban listos para salir a jugar. Capítulo 4. Voces en la oscuridad. El café olía a café recién hecho y a pan tostado, pero aquellos aromas solo me hacían sentir más nervioso. La mirada familiar que me había llamado la atención no era otra que la de Ana, la hermana de Carlos. Ella estaba sentada al fondo, con una expresión que reflejaba preocupación y curiosidad, la misma preocupación que yo había visto en su rostro muchas veces antes, cuando todo se desmoronó en nuestras vidas. Aceleré el paso hacia ella, tratando de poner distancia entre la imagen de Carlos y yo. «Ana, ¿qué haces aquí?», dije, forzando una sonrisa que no sentía. «Javier, me he estado preocupando por ti», contestó, su tono suave pero firme. «He estado tratando de encontrarte desde, ya sabes». «¿Desde el accidente?», interrumpí, mi voz temblando. Asintió, y sus ojos se iluminaron con un destello de tristeza. «Sí, Carlos. Él nunca dejó de hablar de ti. Decía que tenías que perdonarte a ti mismo». Esas palabras me golpearon como un balde de agua fría. ¿Perdonarme? ¿Por qué debería? Yo no hice lo suficiente. No es así, Javier. No puedes llevar esa carga para siempre, dijo, inclinándose hacia mí. Pero parece que no eres el único que está sufriendo. ¿A qué te refieres? Mi voz salió más intensa de lo que esperaba y varios clientes se volvieron hacia nosotros levantando una ceja. Lo he sentido, murmuro, buscando asegurarme de que solo nosotros escucháramos.
Carlos nunca se fue. A veces siento que está cerca, que está tratando de comunicarse con todos nosotros. El aire se volvió espeso a su alrededor, y mi mente se llenó de imágenes de ese trágico día. Los gritos, el humo, y luego, la incomprensible pérdida. No quiero oír sobre eso, respondí, sin poder evitar la desesperación en mi tono. Javier, tienes que enfrentar esto. Carlos tiene algo que decirte, algo que necesitas saber. Su mirada era intensa, casi como si me obligara a comprender. De repente el café se llenó de murmullos. Los clientes intercambiaban miradas nerviosas. La puerta se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de aire helado. Una sombra se proyectó en el umbral. Un hombre encapuchado. Su figura era indistinta, su rostro oculto, pero la atmósfera cambió drásticamente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Vi a Ana mirar con miedo hacia la puerta. ¿Javier? Su voz titubeaba. No sé quién es. Respondí, aunque una parte de mí sabía que podría estar relacionado con lo que estaba pasando. El barista, inquieto, miró al hombre con desconfianza. ¿Puedo ayudarlo en algo?, preguntó, sin romper el contacto visual. Busco a Javier, dijo el encapuchado. Su voz grave resonó en el pequeño café, sosteniendo a todos en un tenso silencio. Mis acciones de huir se desvanecieron, la desesperación se convirtió en confusión. Antes de que pudiera reaccionar sentí la mano de Ana apretar la mía. No te acerques, advirtió, pero yo ya estaba moviéndome. ¿Quién eres?, pregunté, incapaz de contener mi curiosidad. El hombre dio un paso al frente, su sombra extendiéndose como si absorbería toda la luz del café. Alguien que trae un mensaje, de Elena. El nombre se movió entre mis labios como un eco, y la tristeza se entrelazó con la confusión en mi pecho. La noche que había hecho todo lo posible por evitar, se estaba haciendo presente. ¿Qué quería decir con eso? Escucha, dijo, y el murmullo del café pareció desaparecer. Solo quedaba su voz, como si el barullo del mundo se hubiera apagado por completo. El pasado no se ha ido, y tienes que enfrentarte a lo que realmente sucedió. Con el corazón latiendo con fuerza, sabía que puertas que creía cerradas estaban a punto de abrirse. ¿Qué tipo de mensaje pudiera ser ese? La verdad podía ser aterradora, y una parte de mí se preguntaba si estaba listo para lo que iba a descubrir. Y así, mientras la oscuridad me rodeaba, supe que mis demonios estaban a punto de tener un cara a cara. La noche aún tenía mucho que revelar. Capítulo 5. Enfrentando sombras. El silencio en el café se volvió opresivo. La figura encapuchada se acercó lo suficiente para que pudiera ver un destello de sus ojos. Dos pozos oscuros que parecían absorber toda la luz. Elena tiene algo que decirte. Lo necesitas, Javier. La incredulidad golpeó con fuerza. Elena, mi mejor amiga de la infancia, había estado en aquel terrible accidente. Sus recuerdos eran un cúmulo de risas y secretos, y sin embargo, la noche que todo cambió, la había borrado de mi vida. No sé de qué hablas, respondí, un hilo de miedo corriendo por mi voz. Ana se interpuso entre el encapuchado y yo. ¿Qué quieres? ¿Por qué viene a buscarlo aquí? Su voz temblaba, pero su postura era firme. Vengo por él. No hay tiempo que perder, dijo el hombre, y su tono recto me hizo sentir inquieto. Elena necesita que escuche su historia. La verdad está esperando. Una parte de mí quería rechazarlo, huir de la sombra que traía consigo, pero otra parte, más profunda y agotada, anhelaba respuestas. ¿Qué sucedió realmente? Musité, esperando que esas palabras no invocaran algo peor. Necesitas volver a donde todo comenzó, respondió, dando un paso atrás como si esperara que lo entendiera. Las respuestas están allí, en los ecos del pasado. Recordé aquella noche. El accidentado paseo en coche, la música que sonaba, la risa en mi rostro. Todo se desvaneció en un instante,
como si nunca hubiera existido. ¿Cómo voy a enfrentar eso? No puedo. La ansiedad me carcomía, y un sudor frío se formó en mi frente. No te estoy pidiendo que lo enfrentes solo. Ven conmigo, dijo el hombre. Tus amigos esperan. Ellos tienen mensajes para ti también. Una atmósfera de urgencia llenó el espacio. Sentí que el tiempo se detenía mientras pesaba mis opciones. Mis amigos, Carlos y Elena. Tenía tantas preguntas, pero ¿podría soportar escuchar sus voces otra vez? ¿Podría enfrentar las verdades que había ocultado incluso de mí mismo? Ana se volvió hacia mí, su mirada desesperada. No lo hagas, Javier. No sabes quién es realmente. Puede ser peligroso. ¿Peligroso?, respondió el encapuchado. Su risa era una mezcla de incredulidad y desafío. Es más peligroso seguir ignorando lo que sientes. El arrepentimiento es una carga pesada. Mis manos temblaban. Cada palabra del hombre resonaba en mi cabeza recordándome aquella noche, el miedo y la culpa que había tratado de enterrar. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté al fin, sintiendo que el hilo de mi valentía se desgastaba. Ven a la reunión esta noche, dijo con firmeza. Tendremos respuestas. La verdad necesita ser liberada. Y tú eres la clave. Murmullos de inquietud comenzaron a llenar el café de nuevo. Ana estaba a mi lado atrayéndome hacia ella. Por favor, no lo hagas, suplicó. Pero el deseo de encontrar respuestas y entender lo que había perdido se apoderó de mí. Ella vio la decisión en mi rostro. Javier, antes de que pudiera decir más, el encapuchado dio un paso atrás, y con un gesto que parecía extraído de una sombra, se marchó tan rápido como había llegado, dejando un sentimiento de vacío en los corazones de quienes estábamos allí. El murmullo regresó al café, y sentí que todos los ojos estaban sobre mí. Tengo que irme, murmuré, el pánico mezclándose con la determinación. El hombre había dejado claro que algo debía resolverse, y aunque el miedo llenaba mi pecho, sabía que esta era mi oportunidad. Tendríamos respuestas. O al menos, acercarnos a ellas. Con un último vistazo a Ana, salí del café, y la noche se cerró a mi alrededor. Las voces de aquellos que había perdido estaban a punto de hacerse escuchar, y yo estaría allí, enfrentando la oscuridad que había tratado de evitar. Capítulo 6. La llamada de la noche. Llegué a casa sintiéndome como un extraño en mi propio cuerpo. Las calles eran desiertas, la luz de la luna se filtraba entre las nubes, y todo parecía en silencio, como si el mundo esperara algo. Cuando crucé la puerta, una parte de mí anhelaba que el encapuchado no hubiera sido más que un mal sueño. Pero sabía que no lo había sido. El reloj marcaba las 2:45 a.m. Me senté en el sofá, el corazón latiendo con fuerza mientras recordaba las palabras del extraño. Tus amigos esperan. Las dudas comenzaron a asomar otra vez. ¿Qué pasaría si me arriesgaba? ¿Qué si no estaba preparado para las respuestas que buscaba? La adrenalina aún corría por mis venas. Saqué mi teléfono y busqué el número de Ana, pero me detuve antes de marcar. Necesitaba tiempo. Tiempo para pensar en cómo podría afrontar lo que se avecinaba. Fue entonces cuando el silencio se rompió. Un sonido suave, como un susurro, resonó en la sala. Eran mis pensamientos. O eso quise creer. Miré a mi alrededor, pero no vi nada. Solo la oscuridad que ocupaba cada rincón. El aire se tornó denso, casi cargado de anticipación. Javier. Una voz familiar rompió el murmullo, libre y dulce, pero cargada de tristeza. Mi corazón se detuvo un instante. Era la voz de Elena. ¿Era un recuerdo? ¿Una ilusión? Javier. ¿Elena? Respondí en voz baja, sintiendo que cada palabra se derrumbaba en mi garganta. ¿Eres tú? Siempre he estado aquí, continuó, y aunque su tono era suave, había un pesar profundo en sus palabras. Te he estado esperando. Miré hacia el espejo que se encontraba en la pared. Las luces reflejaban sombras extrañas, y sentí que los ecos de esa voz estaban por encima de todo. ¿Qué quieres decir?
Las palabras me salieron entrecortadas, llenas de ansiedad. ¿Qué sucedió esa noche? Las respuestas están en la sombra, Javier. Tienes que escuchar. La voz se desvaneció, dejándome llenos de preguntas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Escuchar? ¿Qué quería decir con escuchar? De repente, un ruido similar a un golpe resonó en la puerta principal. Giré la cabeza rápidamente, el miedo acumulándose en mi pecho. Este era el último momento en que deseaba ser sorprendido. Mi mente se llenó de imágenes de lo que podría estar tras de esa puerta. Algo que quería asustarme. Con el pulso acelerado caminé hacia la entrada. Mis manos temblaban, no sabía si abrir o escapar. Pero no podía dar la espalda a lo que estaba sucediendo. Apreté los labios y sujeté el pomo de la puerta, forzándome a ser valiente. Al abrir, no había nadie. Solo el silencio exterior y la niebla que se deslizaba por el suelo. Pero algo llamó mi atención. Un pequeño objeto en el umbral. Me agaché y lo recogí. Era una nota arrugada. Desdoblé el papel con manos titubeantes. La verdad viene con la luz de la luna. Regresa a donde todo comenzó. Esta vez no te alejes. Era un mensaje urgente. Un grito de auxilio. Con el corazón retumbando en mis oídos, miré hacia el atisbo de la noche estrellada. La voz de Elena resonaba en mi mente. La reunión estaba a solo unas horas. El tiempo se escurría, y sabía que debía actuar. Tomé una profunda respiración, la determinación surgiendo en mí. No podía ignorar esto. Tenía que descubrir qué era lo que realmente había sucedido, y estaba dispuesto a enfrentar la oscuridad que me esperaba. Salí de casa, la noche abrazándome nuevamente. Los ecos del pasado me guiaban, y sin darme cuenta, la vida que había vivido se empezaba a entrelazar con la verdad que tanto había temido. La respuesta estaba al alcance. Despertar las sombras dejaría cicatrices, pero lo haría, y para ello, debía regresar al lugar donde todo comenzó. Capítulo 7. La búsqueda de la verdad. La calle estaba vacía, y el aire helado me golpeaba la piel mientras avanzaba. Las luces de las farolas titilaban con un roce casi morboso, como si se burlaran de mi decisión de enfrentar el pasado. No sabía exactamente cómo llegaría al lugar donde todo tuvo inicio. No tenía un mapa, solo recuerdos borrosos y la dirección dibujada en mi mente. Caminé rápido, mis pasos resonando contra la acera. La voz de Elena todavía sonaba en mi cabeza, y cada palabra cargaba un nuevo peso. Tienes que escuchar. Escuchar. ¿Qué significaba exactamente? El miedo se anidaba en mi pecho, pero también me impulsaba. No podía dar marcha atrás ahora. Al llegar a la entrada del viejo edificio donde vivíamos, un escalofrío me recorrió. Era el mismo lugar que había visto tantas veces, pero ahora parecía un extraño. Una sombra oscura se arrojaba sobre mí, y el recuerdo de lo que sucedió allí parecía amenazarme. La puerta estaba entreabierta. Dudé, apretando el papel que había encontrado con la nota todavía impresa en mi mente. Esperaba que esta vez fuera diferente, que la oscuridad no me tragara. Empujé la puerta con un ligero crujido, y el olor a humedad me recibió. El pasillo estaba sumido en la penumbra, pero una luz tenue provenía del fondo. Era extraño, como si alguien me estuviera esperando. Me adentré, cada paso resonando como un eco de las viejas memorias que había tratado de enterrar. Al llegar a la sala común allí estaban Ana y Mateo. Sus rostros se iluminaron con sorpresa al verme. «Javier», dijo Ana con un tono entre aliviado y asustado. «Pensamos que no vendrías». «¿Qué está ocurriendo aquí?», pregunté, aunque sabía en mi interior que la respuesta iba más allá de lo que podían decirme. «¿Por qué me llamaron?». Mateo se acercó. Su expresión era tensa, casi como si estuviera lidiando con algo mucho más grande que nosotros. Lo que sucedió aquella noche no ha terminado. Elena, ella, está involucrada de alguna manera. Su voz temblaba mientras hablaba. ¿Qué? ¿Cómo? Mi estómago se volvió un nudo. La idea de que Elena pudiera estar relacionada con todo esto me revolvía el corazón. Ana tomó aire.
Recibí un mensaje igual que tú. Decía que regresáramos, que había algo que teníamos que enfrentar juntos. No podemos seguir huyendo. Era un golpe tras otro. Sentí la presión asfixiante del pasado apretando mi pecho, pero también una chispa de determinación encenderse dentro de mí. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Debemos ir al lugar donde todo comenzó, respondió Mateo, así que juntos tratamos de recordar. La escena de aquella noche regresó a mí con una claridad inquietante, la fiesta, la risa, y después, la oscuridad. Fuimos hacia la azotea del edificio, donde todo se había desatado. Mientras subíamos las escaleras, el temor se acumulaba nuevamente, pero yo no podía darme por vencido. Tenía que descubrir la verdad, cueste lo que cueste. Al llegar el aire era frío y la luna iluminaba el espacio desgastado. Nos quedamos en silencio, los tres mirando el horizonte. Fue entonces cuando lo vi. Una sombra se movía en la distancia, una figura encapuchada. ¿Quién es?, pregunté, la voz apenas saliendo de mis labios. La figura se giró hacia nosotros. El corazón comenzó a latir con fuerza. La noche aún guardaba secretos que deseaba que no tuviera que enfrentar. El silencio se rompió de repente. No te alejes, Javier. La verdad está aquí. Era la voz de Elena, resonando con fuerza otra vez, y sabía que no había vuelta atrás. La última pieza de este rompecabezas estaba por revelarse, y tenía que estar preparado para lo que vendría. Capítulo 8. La revelación. La figura encapuchada se acercó. Su presencia era ominosa y familiar al mismo tiempo. A medida que caminaba hacia nosotros, un viento helado sopló, agitando mi ropa y mi cabello. No sabía si debía sentir miedo o esperanza. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y cada segundo pesara más que el anterior. ¿Elena?, pronuncié, aguardando una respuesta que podría cambiarlo todo. La figura asintió lentamente, dejando que la capucha se deslizara hacia atrás. El rostro que emergió me dejó paralizado. No era Elena, pero había un extraño parecido. Soy yo, Javier. Pero no como recuerdas. No. ¿Qué? ¿Cómo es esto posible? Mis piernas flaquearon. La angustia me envolvía mientras intentaba procesar lo que veía. Era una versión de Elena, pero había algo en sus ojos que me decía que era diferente. Vengo a explicarte todo, dijo su voz penetrante. Lo que ocurrió aquella noche no fue un accidente. No todo fue como pensamos. Ana y Mateo se quedaron en silencio, intercambiando miradas cada vez más confusas. Finalmente, fue Mateo quien rompió la parálisis. ¿Cómo sabemos que no eres una trampa? ¿Qué te ha traído aquí? No venimos a jugar, replicó. Este no es un juego. Es una advertencia. Lo que sigue, si no tomas la decisión correcta, podría tener consecuencias fatales. Su tono era grave, y por un momento, recordé la ansiedad que compartimos en el pasado. Preguntas y recuerdos se agolpaban en mi mente. ¿Qué quieres decir con decisión correcta?, le pregunté, sintiéndome abrumado. Mi voz temblaba, cargada de una mezcla de desconfianza y necesidad de entender. ¿Recuerdas la noche en la azotea?, dijo la figura con la mirada fija en mí. La oscuridad, el pánico. No solo fue un accidente, fue un sacrificio, un pacto. Y hay quienes todavía esperan cobrarlo. Los últimos ecos de sus palabras resonaron en mí como un eco lejano pero claro. Mi mente se agolpaba de recuerdos. ¿Sacrificio?, murmuré, y el horror se apoderó de mí. ¿Sacrificio de quién? Era tu culpa, Javier. Te culparon por lo que sucedió, porque tú eras el último que la vio, pero hay más. La figura se acercó aún más, con una urgencia que me puso inquieto. Alguien más está detrás de esto, alguien que nunca ha dejado de buscarte. Mis amigos miraban con profunda inquietud. Sus ojos reflejaban el temor que sentía en ese momento. La respiración se hizo densa, y el frío de la noche se intensificó. ¿Qué debemos hacer?, pregunté. La duda y la ansiedad dibujaban surcos en mi frente. Tómalo de la mano y no te alejes, me dijo. Solo hay un camino. Tienen que ir a la casa de la verdad.
Allí está el verdadero secreto de lo que pasó aquella noche. A medida que hablaba, vi que la sombra detrás de ella crecía tomando una forma más definida. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Algo se acercaba. «Debemos irnos ahora», grité, mirando a mis amigos. No había tiempo para dudar. La figura de Elena parecía fluir en la oscuridad, y la sombra detrás de ella parecía cobrar vida. Todo estalló en caos. Una voz resonó desde la sombra, una advertencia que nunca olvidaría. «No se escapen. La verdad será su perdición». No había vuelta atrás. La figura dio un paso hacia la oscuridad y desapareció. «¡Vamos!», grité. Una urgencia ardía en mí mientras corría hacia las escaleras. Tenía que enfrentar lo que había dejado atrás, y ahora lo sabía. La verdad ya no podía esperar. Capítulo 9. La carrera contra el tiempo. Las escaleras crujieron bajo mis pies mientras descendía. El eco de la advertencia que había escuchado aún retumbaba en mi cabeza. La verdad será su perdición. ¿Qué significaba eso? De repente, todo parecía mucho más real y peligroso. Miré hacia atrás y vi que Ana y Mateo seguían mis pasos. Su expresión mostraba una mezcla de decisión y pánico. «¿A dónde vamos?», preguntó Ana, su voz apenas un susurro. «A la casa de la verdad», respondí, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre mis dedos. Con cada paso que daba, la oscuridad parecía cerrarse más a nuestro alrededor. Una sensación helada recorrió mi espalda. La sombra de la figura encapuchada acechaba mis pensamientos, y sabía que no éramos los únicos en este camino. Salimos del edificio, y el aire exterior golpeó mi cara. La noche estaba mucho más oscura de lo que recordaba. «¿Cómo sabemos dónde está la casa?», cuestionó Mateo, su voz temblando. Yo no lo sé», admití. Pensé en la azotea, el último lugar donde había estado con Elena. «Debemos dirigirnos a la calle principal. Desde ahí tal vez recordemos algo». Corrimos hacia la calle, nuestras respiraciones entrecortadas. El silencio de la noche era abrumador, como si todos los rostros que nos habíamos encontrado antes nos estuvieran observando. Cuanto más corríamos, más intensa se volvía la sensación de que algo estaba tras de nosotros. «¿Crees que ellos pueden sentirnos?», preguntó Ana aferrándose a mi brazo. Fue solo un momento de duda, pero me detuve. «¿Quiénes?», inquirí. Mi voz era apenas un hilo. «Los que han esperado», dijo Mateo con los ojos bien abiertos. Los que sabemos que están detrás de todo esto». Un escalofrío me recorrió de nuevo. Esta vez era más frío. «No lo sé», respondí. «Pero tenemos que llegar a la casa. Es todo lo que nos queda». Puse un pie en la calle principal y noté algo extraño. Las luces de la ciudad parecían apagarse a cada paso que dábamos. «¿Estás viendo esto?», pregunté, mientras la oscuridad parecía engullirnos poco a poco. «Sigue corriendo», gritó Ana, pero yo ya sentía que había algo en mi espalda. El aire se hacía pesado. De repente, oí un sonido, un susurro bajo, pero claramente reconocible. «Javier». La voz era suave y seductora, pero mi corazón se detuvo al reconocerla. Era la voz de Elena. Me detuve en seco. El mundo a mi alrededor se volvió borroso. No. No puede ser. Una necesidad intensa de mirar hacia atrás me invadió, pero me forcé a seguir adelante, sin mirar. «Javier, ¿qué pasa?». La voz de Mateo me trajo de vuelta a la realidad. Vi cómo las sombras parecían cobrar vida a nuestro alrededor, formando figuras que se deslizaban y retorcían. No era solo oscuridad. Era algo más. «No la escuches», grité, aunque sabía que mis palabras no hacían eco en sus mentes. No podíamos caer en la trampa de la muerte. La casa estaba al final de la calle, una silueta imponente que parecía estar esperando nuestra llegada. Pero a medida que nos acercábamos, el susurro se volvía más fuerte, más insistente. «Javier». Aquella voz me atrapaba, invitándome a detenerme, a mirar atrás. Pero todo en mí sabía que el peligro que acechaba era real. «Vamos, Javier».
suplicó Ana, jalándome hacia adelante. Tenemos que llegar juntos. La casa se acercaba, lentamente, y la distancia entre el peligro y nosotros se acortaba. Había tomado una decisión. No iba a volver atrás. No sería el culpable esta vez. Sabía que la verdad podía ser peligrosa, pero no más que la oscuridad que ya me había envuelto. Entonces algo cierto se encendió en mí. Tenía que enfrentar la verdad. Aceleré el paso, sintiendo que la casa nos llamaba. La casa estaba cubierta de sombras, y a medida que nos acercábamos el aire se volvía más denso, casi palpable. Mi corazón latía desbocado, y el susurro de Elena se repetía en mi mente. Javier, ven, como un hechizo que amenazaba con romperme. Pero esta vez no podía dejarme llevar. Al llegar a la entrada la puerta se abrió con un chirrido que resonó como un eco en el corredor oscuro. No había luz, pero algo dentro de mí me empujaba a cruzar el umbral. Ana y Mateo me siguieron de cerca, pero cada paso que dábamos parecía alentar la violencia de la oscuridad que nos rodeaba. Un recordatorio constante de que no éramos bienvenidos aquí. Dentro, las paredes estaban cubiertas de fotografías desvanecidas, recuerdos de risas y buenos momentos que se sentían ajenos. «Esto se siente mal», murmuró Ana, su voz temblando. «No deberíamos estar aquí». «No tenemos otra opción», respondí, aunque mi voz temblaba igualmente. «La verdad, debemos encontrarla». De repente, el susurro se intensificó, abrumándonos. «No deben estar aquí». Era una advertencia, reconocible y al mismo tiempo, inquietante. La sombra detrás de nosotros parecía cobrar vida, tomando formas que no podía identificar. Pero ya no podía dar marcha atrás. Había decidido enfrentar el pasado. Al avanzar por el pasillo, las voces se fueron desvaneciendo. «Escúchame, Javier», resonó la voz de Elena una vez más, ahora más fuerte, más clara. «No todo está como crees. La verdad debe salir a la luz». Dejé de caminar en seco, y mis amigos chocaron contra mí. «¿Qué está pasando?», preguntó Mateo. Sus ojos reflejaban miedo y confusión. «Debo hacerlo», respondí, sintiendo cómo la presión de todo se acumulaba en mi pecho. «Si no escucho esta verdad, nunca podré escapar de ella». La luz comenzó a parpadear en la sala de estar, y vislumbré una figura espectral en el rincón más alejado. Era un rostro reconocido, pero desgastado y borroso. «Elena». La llamé, extendiendo la mano en su dirección. Quería entender. Quería explicaciones. Respuestas de una vez por todas. «Javier», dijo, su voz trayendo consigo una tormenta de emociones. «Tienes que dejarlo ir. No puedes seguir atormentándote por la culpa. Mi sacrificio no fue en vano, pero la realidad se ha distorsionado. Tienes que recordar». Recordar. Me golpearon las memorias de aquel día fatídico, las risas, el viento en mi rostro mientras conducía. Pero había algo más, algo que había evitado enfrentar por completo. «¿Qué quieres que recuerde?», exigí, sintiendo que la angustia me apretaba de nuevo. Ella continuó hablando, pero de pronto la figura oscura en la esquina avanzó, convirtiéndose en Carlos. «La culpa no es tuya, Javier», dijo. «Tú no elegiste que todo terminara así». Las palabras resonaron en mi mente, pero no podía procesar lo que significaban. «¿No soy yo el culpable?». La idea era una tormenta interna. La sombra de la culpa siempre había sido mi compañera. «¿Qué ocurrió realmente?». Carlos tomó un paso hacia mí. «Algunos amigos tomaron decisiones de las que solo tú quedaste como culpable. Hubo más en juego esa noche de lo que te han hecho creer». Ana, que había estado observando en silencio, ahora dio un paso adelante. «¿De quién estás hablando, Carlos?». El temor y la confusión cruzaban su rostro, de aquellos que llenaron el vacío y tomaron partido, de quienes nunca pagaron el precio de su falta. Las sombras parecían distorsionarse, llenándose de formas conocidas, recordatorios de aquellos que habían abandonado nuestras vidas. La tensión se volvió tangible. La habitación comenzó a llenarse de murmullos. Mi mente estaba abrumada por todo lo que estaba sucediendo. «¿Qué debo hacer?»,
Las figuras comenzaban a disolverse, mezclándose con la oscuridad circundante. «Afirma tu verdad, Javier, no te dejes vencer por el miedo», exclamó Elena. «Pero, ¿cómo puedo?». Sentía el pánico apoderándose de mí. ¿Cómo liberarme de todo esto? Mis recuerdos eran como flechas volátiles, imposibles de estabilizar, y de repente vi las sombras moverse y dar formas de desprecio que nunca había reconocido. La rabia fluía entre ellas. «Hazlo ahora», surgió la advertencia de Elena, y su rostro se tornó serio. «Encuentra la verdad y enciende la esperanza en tu corazón». Sin saber qué me esperaba, di un paso adelante, enfrentando la sombra misma de lo desconocido. Escucharé la verdad. No me marcharé sin ella. A medida que el eco de mis palabras resonaba en la habitación, algo cambió en el aire. Las sombras comenzaron a retirarse lentamente, y su poder se desgastó. En cuanto éstas desaparecieron, los rostros de quienes habíamos perdido aparecieron como susurros en el aire, esta vez con miradas de aliento, como si quisieran que el peso que había cargado durante tanto tiempo desapareciera. Las luces finalmente se encendieron de nuevo, y la habitación se iluminó, mostrándome el lugar donde todo había comenzado. Y ahí, agachada, veía una caja de recuerdos antiguos, donde se guardaban las respuestas que había evitado. Despertar sus secretos quizás significara renacer de nuevo, liberado de la carga que durante tanto tiempo había empujado. «Todo lo que hay que hacer es recordar», murmuré, mientras el corazón empezaba a latir de nuevo. Ella sonrió, y en una fracción de segundo, su figura se desvaneció, dejando una sensación de paz que había anhelado durante tanto tiempo. La luz en mi interior comenzó a brillar. Siento que aún queda una última pregunta en mi mente, silenciosa pero presente. ¿Realmente podría dejarlo ir? Inspiré hondo mientras abría la caja. Los secretos de la verdad estaban a punto de ser revelados.